la línea se llamaba Materiales nanoestructurados de base de cemento y yo le he añadido como una estrategia de durabilidad. Cuando nosotros empezamos a trabajar con nano, realmente no buscábamos lo que hemos encontrado. Buscábamos mejorar muchísimo las resistencias, cosa que no hemos conseguido en esa medida, y en cambio sí hemos encontrado que puede ser una estrategia fácil y al menos posible para conseguir alta durabilidad y sobre todo conseguir durabilidad a nivel de horas de curado, que es una de las cosas que en estos momentos es bastante límite en el material que nos ocupa. Yo he seguido la... Tranquila, gracias Cristina, perdona. Yo he seguido la misma forma de la presentación que habíais propuesto y es la que voy a seguir. Por tanto, voy a empezar por los integrantes. En esta línea estamos trabajando, como ya ha comentado Jaime Gálvez. Somos un mismo grupo, aunque claramente somos dos laboratorios diferenciados y cada uno tiene su propia singularidad. En el nuestro está integrado por Miguel Ángel de la Rubia, que es ayudante doctor, Cristina Arguiz, que es ayudante doctor, Arantxa Hueso, que es técnico de laboratorio, pero quizás la persona más importante en nuestro grupo, y yo misma, que soy catedrático de universidad. No quiero olvidar que no he puesto a dos personas que trabajan con nosotros muy activamente, pero que ni pertenecen al grupo ni pertenecen al CIME, por eso no las he escrito como tal, que son Elvira Sánchez, que es catedrático de Escuela Universitaria de Agrónomos, y Jordi Massana, que es profesor contratado doctor. ¿De acuerdo? Pertenecemos al Departamento de Ingeniería Civil y Construcción y nuestra ubicación es en el sótano de la universidad. Bien, he hecho un resumen. Yo ya tengo muchos años, pero realmente el laboratorio de química de abajo empezó a funcionar activamente en investigación a partir aproximadamente del año 2000. Desde esa fecha tuvimos la suerte de coincidir en el inicio en años buenos, de conseguir proyectos que realmente daban bastante dinero. Entonces, nos permitió tener bastantes proyectos y, sobre todo, tener bastante dinero que hizo que pudiéramos comprar equipos que, con la asignación de los proyectos de ahora, desde luego no podríamos comprar. Hemos tenido aproximadamente 14 proyectos, habremos leído unas 12 tesis doctorales que se han realizado, si no en su totalidad, en una parte muy significativa en el laboratorio. Hemos dirigido trabajos de investigación y trabajos de suficiencia investigadora y en estos momentos tenemos una patente con extensión internacional que está en trámite de licitación. ¿Vale? Para seguir el proceso histórico, nosotros en los primeros trabajos que hicimos fue trabajos destinados a caracterizar y modelizar la lixiviación. Para ello nos ocupamos tanto de los clásicos, las causas más usuales de lixiviación y de modelización de la misma, que son pues, disoluciones de nitrato amónico o ataques ácidos o ataques de aguas naturales, como a estados reales. Eso corresponde exactamente a una balsa de purines en el que estuvimos identificando cuál era el deterioro que sufrían estos materiales a lo largo de 3 años en función tanto del tipo de cemento como de la profundidad a la que estaban esos materiales. De ahí viene, lógicamente, nuestra relación con agrónomos, porque esto era interés suyo, y fruto de esta investigación fue que a través de IECA, la Asociación de Cementeros, se hizo una recomendación en cuanto al tipo de cemento más conveniente para este tipo de aplicaciones. En esta época manteníamos también una colaboración activa con el Instituto de Automática Industrial del Consejo, que había ya leído una tesis que tuvo premio extraordinario en industriales y que hacía referencia a la posibilidad de utilizar los ultrasonidos para la caracterización microestructural de los materiales de base cemento. Obviamente, eso era un tema bastante interesante, puesto que poder caracterizar microestructuralmente un material que es muy heterogéneo, no destructivamente y además en su totalidad, porque puedes hacer un ensayo con una porción de material mucho más grande que te puede permitir una posimetría de mercurio o una TD, podía resolver en principio muchos problemas. Pasados, pues, apoyados por este equipo o por este grupo de investigación con el que tuvimos
no recuerdo bien si 2 o 3 proyectos de investigación financiados por el Ministerio, unos de Fomento y otros el Ministerio de Educación o de Investigación. Tratamos de modelizar un proceso de lixiviación a través de ultrasonidos. Lo que hicimos, igual que en el caso anterior, estudiar la lixiviación de distintos tipos de cementos y modelizar su comportamiento. El resultado de esta modelización, como veis aquí, a partir de las ondas ultrasónicas, nosotros hacíamos el mapa ultrasónico de representación y el resultado, que es en el fondo a mí lo que me parece más interesante, las desviaciones que obtuvimos respecto a lo que sería una caracterización convencional, una caracterización destructiva de ese material, en ningún momento tuvo diferencias mayores del 1,6%, con lo cual realmente la aplicación de estas técnicas no destructivas podría ser una herramienta útil para poder trabajar o poder determinar no solamente lo convencional, que son las fisuraciones, sino partes importantes del deterioro de ese material. De este trabajo también surgió otra publicación y es intentar con tratamiento de imagen, a partir de ensayos tan sencillos como puede ser el de la fenolftaleína para ver la parte de material deteriorado, poder ver perfectamente, sin necesidad más que de la imagen, cuál era el nivel del contenido de calcio en función de las profundidades del material. Eso constituyó nuestra primera parte. De esta parte se leyeron tres tesis, una en industriales, una en agrónomos y una aquí en la Escuela de Caminos, y publicamos artículos que en un par de ellos en Cement and Concrete, que han tenido mucha repercusión a pesar de ser un material un poco extraño por el número de citas que tiene. Bien, prácticamente en el mismo tiempo empezamos a trabajar con adiciones, siempre relacionando las adiciones con los problemas derivados de los mecanismos de transporte. Quizás en el tiempo, el primer trabajo que nos llegó es el que hace referencia a la imagen de la figura, que es una plataforma offshore brasileña. Nos mandaron un estudiante para trabajar con nosotros y nos mandaron por barco también los testigos de dicha plataforma. Estamos hablando aproximadamente del año 2003-2002. En esos momentos lo que pretendían realmente es intentar ver si podían conseguir una estrategia de reparación de la plataforma que tuviera en cuenta la diferente orientación y los ataques, que en ese caso eran muy diferenciales, no solamente en función de la altura del mar, sino en función de la influencia de los vientos locales según la orientación de las distintas posiciones de la plataforma. En ese momento nosotros ya habíamos empezado toda una línea de investigación que se extendió bastante en el tiempo, que incluso comenzó un poco antes que la lixiviación, que trataba de estudiar el comportamiento de hormigones, morteros y hormigones, sobre todo hormigones, con distintas adiciones. Trabajamos en principio con cenizas de Valdemín-Gómez y trabajamos luego con las convencionales, tanto cenizas volantes como escorias, humo de sílice y las más convencionales. Y frente a ellas intentábamos siempre la caracterización microestructural y la relación entre esa caracterización microestructural y el comportamiento en servicio. A pesar de que la primera incursión en los temas de cloruros respondía a un hormigón no saturado, nosotros los primeros ensayos los hicimos con hormigones saturados. Tratamos de ver cuál es la evolución en el comportamiento de la penetración de dichos hormigones. Pero, lógicamente, esta no es la situación, sí es la situación de los ensayos, pero no es la situación convencional con la que nos llegan la mayoría de los problemas que nos llegan al laboratorio, que son muchos. Entonces, diversificamos el tema de dos maneras. Por una parte, estudiamos la influencia de una humedad controlada en el interior del material, la influencia de ciclos que tuvieran en cuenta cambios de humedad y cambios de aportación de cloruros, así como medidas internas de hasta qué punto llegaba la variación en la humedad en el interior del material. A eso acoplamos un modelo numérico de difusión de cloruros que tuviera en cuenta
tanto la saturación como la combinación, como las características intrínsecas del material. Y a partir de los datos que obteníamos aquí y del modelo que obtuvimos numérico, fuimos ajustando ese modelo y los resultados que nos salen son relativamente buenos. De hecho, las publicaciones se han aceptado con facilidad y nos permite ir avanzando en este conocimiento. De la parte de no saturados, quizás los datos que a mí me parecen mucho más interesantes es esa primera gráfica en que hace referencia que, a pesar de lo que creemos o de lo que tendemos a pensar, el hormigón realmente a partir de los 2 o 3 centímetros, eso hace referencia al contenido de humedad de distintos tipos de hormigones, normalmente son escoria, humo de sílice y convencional, a partir en el interior del material. Como se ve, solamente una parte muy pequeña del material ve los cambios higrométricos que hay en la superficie. A partir de 2 o 3 centímetros, el hormigón se mantiene con unos niveles muy altos de saturación. Me parece también interesante los resultados que sería necesario que además tuviéramos en cuenta a la hora de normalizar. Por eso también es importante que estas cosas se den a conocer y que la conozcan las personas que en último término tienen que definir los proyectos en la calle, porque la influencia del nivel de saturación del material es muy diferencial respecto al tipo de hormigón que estamos utilizando. Cuando nosotros utilizamos hormigones que tienen poros muy cerrados, el hormigón humo de sílice, que en principio es el que mejor comportamiento tiene, en último término, es el que menos nos deja en el lado de la seguridad cuando cambia sus condiciones de humedad, porque la normativa de los ensayos siempre es con una humedad con el 100%, y ese hormigón, puesto que sus cambios en el interior son muy pequeños, cuando realmente se reduce la humedad, las diferencias de coeficiente son relativamente muy pequeñas. Al contrario, el hormigón peor sí se queda mucho más del lado de la seguridad cuando se realiza un ensayo a nivel saturado que cuando lo hace en nivel de saturación parcial. A partir de estos ensayos pasamos a continuación a la siguiente adición. Habíamos probado escoria, habíamos utilizado humo, habíamos utilizado microsílice. Era lógico pasar a la macrosílice, a la nanosílice, perdón. Nosotros no buscábamos obtener un material nanoestructurado, solamente intentábamos conseguir un material que funcionara más rápidamente y que obtuviera una mayor resistencia. El resultado que encontramos fue que la resistencia en el nuevo material no se consigue, salvo con elevados contenidos de superplastificante y con una mayor energía de amasado y más tiempo de amasado, pero por el contrario, los cambios en la microestructura nos dieron lugar a un material totalmente diferente. Se han movido un poco el esquema, no quiere marcar esta, sino esta de aquí abajo, pero pasamos a obtener que los cristales del material que se nos formaban dejaban de ser micrométricos para empezar a reducir significativamente su tamaño. Y si en esta gráfica se ve esa diferencia, a mí quizás la representación que más me gusta es esta de aquí. Habíamos pasado, esta representación corresponde a lo que aparece en un poro convencional de un cemento o mortero convencional. Ahí vemos perfectamente las agujas de tringita y vemos también, aunque en menor medida, los cristales hexagonales característicos de la portlandita. Cuando nosotros intentamos observar ese mismo elemento en un material que ha sido hidratado con la presencia de nanosílice, lo que encontramos es exactamente esto. La portlandita ha perdido absolutamente su forma, es muchísimo más irregular, pero fundamentalmente la etringita ha cambiado totalmente de tamaño. Yo suelo decir que es como si hubiera cambiado de ser una aguja de media a convertirse directamente a las agujas, a alfileres. Daros cuenta cómo cambia el poro
de una situación en que realmente pueden aparecer todavía algunos huecos a una situación en que el poro aparece prácticamente tapizado. Estas figuras muestran no solamente eso, que la etringita, que convencionalmente a los 7 días debería prácticamente desaparecer, se mantiene incluso a los 28 días de curado y origina, como veis, un tapizado de todas las paredes del poro. Esto ya parecía indicar cuál iba a ser la característica fundamental del comportamiento de estos materiales. Si estos poros es por lo que se deben mover el fluido y con él los agresivos, este poro tiene mucho más dificultad de movimiento que lo que iban a tener los poros convencionales de hormigón. Por lo tanto, cabía esperar que la estructura, la ventaja fundamental que debíamos buscar a este tipo de material iba a ser la durabilidad. De hecho, se consigue, si bajamos a escala para medir la etringita, llegamos a medir cristales de etringita de orden de nanómetros. Por eso le llamamos que hemos conseguido un material nanoestructurado. ¿Vale? Bien, a partir de aquí empezamos a trabajar en optimizar esa durabilidad. Lo que sí hemos aprendido después de 4 o 5 años y un par de tesis con adiciones de nanosílice, que trabajar con nanosílice no es elemental. No basta decir superficie, no basta decir tamaño, no basta decir origen. Cada una de esas características por separado cambian fundamentalmente el resultado del material. Nosotros, pues, primero que nada, nuestro primer objetivo es decir, la nanosílice tiene bastante dificultad de amasado. ¿Vamos a ser capaces de trabajar con un hormigón con nanosílice? Planteamos, pues, que necesitamos, para demostrarlo, conseguir un hormigón autocompactable, que teóricamente es el que más fluido y que nunca llegara a los límites de superplastificante que nos exigían las instrucciones. Y si podíamos conseguir ese tipo de material, podríamos pensar que eso sería algo que podemos seguir haciendo y que podría tener una aplicación real. Conseguimos, pues, obtener un hormigón con nanosílice, microsílice, nanosílice y mezclas de las dos. Era un hormigón autocompactable que cumplió todas las características de autocompactabilidad que exigen las normas actuales y que, además de eso, iba a permitirnos ver si realmente, cuando pasamos a la escala macro, a la escala real, ese material se comportaba tal como nosotros esperábamos. Las dosificaciones empleaban, como veis, empleamos micro, empleamos nano y mezclas de los dos. Como ya venía avanzando, la adición de nano no solamente no mejora la resistencia, sino puede llegar incluso a empeorarla respecto a la micro. Tiene que optimizarse la forma de dosificar y el contenido y tipo de su plastificante. Si no, la adición tiene una hidratación rápida, pero no continúa en el tiempo, con lo cual no consigue al final obtener realmente las necesidades que se pretenden. En cambio, cuando utilizamos las dos dosificaciones, es decir, utilizamos mezclas de nano y microsílice, obtenemos en algunas de ellas realmente comportamientos resistentes muy buenos. En la mayoría no bajan de microsílice, pero sí se ve que hay una tendencia a la saturación en cuanto a esa combinación. Sin embargo, lo más importante y lo que consideramos que puede ser una aplicación, de hecho ya tenemos previsto un ensayo a nivel real en un puerto canario de este tipo de material, es que esta es la resistividad en hormigones autocompactables solamente con micro y esta es la resistividad solamente con nano. Si os dais cuenta, los valores al final no son especialmente altos, pero los valores iniciales son muy altos. Es decir, hemos conseguido que la durabilidad a edades muy cortas sí mejore significativamente. Y por otro lado, si encima mezclamos nano y micro, tenemos dosificaciones que consiguen tener una durabilidad a edad muy corta y además mantenerla a edades muy largas. Con lo cual, para determinadas aplicaciones habremos conseguido durabilidad temprana y dificultad de manejo y compactación
que nosotros resolvemos con la utilización de nuestra patente de utilización. ¿Bien? A partir de ahí empezamos a trabajar en el proyecto que ahora nos ocupa. Nosotros trabajamos muchísimo para la calle porque, sobre todo en los últimos años, la patología que nos ha llegado ha sido bastante importante. Y muchas veces no solamente vienen con problemas de patología, sino con demandas de que les aconsejemos o les recomendemos cómo resolver problemas concretos. En este caso, hace un par de años, o quizás año y medio solamente, una empresa española, Dragados, vino a plantearnos que tenía el problema de que ellos, su procedimiento constructivo en los puertos implicaba poner los cajones de hormigón en obra a las 36 horas de curado y que eso, obviamente, les implicaba que ese material no estaba cerrado y no podían asegurar los coeficientes de durabilidad que el pliego de condiciones les exigía. En España, en principio, se había aceptado ese procedimiento constructivo de forma general, pero cuando salían al extranjero les exigían que o demostraban que su material era capaz de cumplir a las 36 horas esas características o no podían trabajar con ese procedimiento constructivo que implicaba un cambio y un coste enorme. A partir de ahí, y con los resultados obtenidos previamente, pensamos que teníamos que tener un material que fuera capaz de entrar a las 36-40 horas de curado en el agua, que pudiera aceptar demandas de vida útil alrededor de los 120 años, que es lo que estaban exigiendo, y para eso tendríamos que conseguir que tuviera un cierre rápido de la estructura y tuviera una elevada capacidad de combinación del agresivo. En el fondo, intentábamos jugar con la microestructura por un lado y con la química con el otro, para ver si con los dos podíamos conseguir esas exigencias que a priori, desde luego, no son sencillas de obtener. Lo primero que hicimos es intentar evaluar en un continuo un parámetro de durabilidad que nos permitiera poder trabajar con un montón de dosificaciones, con un montón de adiciones y no tener un infinito número de ensayos, porque si vamos a separar el curado en horas y además queremos modelizar o conocer 7 u 8 dosificaciones, es imposible hacerlo si tenemos que hacer un método destructivo en cada una de ellas. Consideramos que la medida de resistividad podía darnos una orientación de cómo iba comportándose el cierre de la microestructura de esos materiales. Obviamente, luego habría que comprobar si realmente lo observado en esta situación se conformaba con los comportamientos microestructurales y, en último término, si eso se correspondía con la variación de los coeficientes que nos estaban demandando, a partir de los cuales la empresa demandante tendría que calcular la vida útil del material. En la transparencia que estáis viendo en estos momentos, lo que se ve es la variación de la resistividad con el tiempo de un cemento que ya elegimos, el que normalmente se está utilizando en medios marinos, que es el cemento 3, con las que están adiciones de metacaolín y de diferentes tipos de nanosílice. Hemos utilizado nanosílice con más superficie, con 200 metros cuadrados, nanosílice con poca superficie, que es la OX, o bien mezclas de las dos. También hemos querido comparar lo que se obtiene con la microsílice. Exactamente, la microsílice está por aquí y viene a demostrar, es esta verde de aquí, que su uso está totalmente justificado, pero que realmente no obtiene resultados buenos hasta a partir de los 7 días, es cuando realmente se separa su comportamiento. Comportamientos iniciales buenos solamente lo obtenían las combinaciones que habíamos preparado con metacaolín para mejorar la combinación y con nanosílice para acelerar la estructura. Si vemos ya lo que hemos visto antes, era esta situación de aquí, vemos también que estas dosificaciones siguen manteniendo en el tiempo esa valoración e incluso llegan a aumentarla. Cuando nosotros intentamos analizar la microestructura, nosotros vemos microscopía, vemos análisis térmico diferencial, pero quizás me ha parecido que la más fácil de entender, que puede justificarnos qué es lo que está pasando en este comportamiento, es que cuando yo cojo un cemento convencional,
a los 4 y 7 días tengo una estructura muy poco cerrada, muy diferente a lo que es un cemento de 28 días. En el momento que utilizo el metacaolín, a partir de los 4 días ya tengo una distribución del poro que ya es monomodal y que se parece mucho a la que obtendríamos con un cemento convencional a los 28 días. Y lo único que hace, cuando vamos dejándole que se cure a los 7 y 28, es reducir el tamaño medio del poro y bajar la cantidad del mismo. Pero cuando yo añado nano, lo que hago es que este primer paso me lo quito, porque directamente ya reduzco el tamaño del poro y lo único que consigo a los 7 y a los 28 días es acabar de cerrar, reduciendo, por lo tanto, esa porosidad. Esos mismos comportamientos eran observados tanto en microscopía como en ATD y podían hacernos esperar que ese era el resultado. En cuanto a combinación, si representamos, cuando hemos intentado ver la relación entre cloruro total y cloruro libre, podemos ver que sencillamente añadiendo metacaolín a 7 días, la capacidad de combinación ya pasa a ser tiene un coeficiente 3, la pendiente de esta línea habla de la capacidad de combinación o define la capacidad de combinación, pero la adición de nano consigue que a esa misma edad estemos hablando ya de un 25% más, prácticamente de 4. En el caso de edades cortas, a partir de las primeras edades ya la nano está con coeficientes de combinación por encima de 3. Es decir, el uso de ese material puede permitir que esta forma de construir siga produciéndose. De hecho, los coeficientes que hemos encontrado ya hemos pasado a escala real para ver cuál era la variación de esos coeficientes y lo que nos encontramos es que si a 28 días el cemento convencional tiene 27, nosotros hemos conseguido con distintos tipos de nano, desde un valor de 23, 26 o 20 a esa misma edad. E incluso, aunque introduzcamos el cemento a los 4 días, somos capaces de hablar de coeficientes de 49, 71 o 61, cuando en el caso del hormigón convencional estamos hablando de alrededor de 700 y pico respecto al coeficiente de difusión. Con lo cual, cabe esperar que este material, que además puede producirse industrialmente y de forma segura, pueda ser un apoyo para esta forma de trabajar que tienen nuestras empresas constructoras y que en estos momentos no les permiten hacer porque no pueden asegurar la durabilidad. Cuando nosotros estábamos evaluando este material, observamos, ya habíamos observado también en otros casos, pero quizás en este, como sistemáticamente hacemos un montón de perfiles y hacemos perfiles de las mismas muestras, observamos que sistemáticamente empezábamos a ver, estos son la misma probeta, la mitad de una parte y de la otra, y claramente aparece una desestabilización, un cambio en las primeras partes de la gráfica. Y ese cambio en la primera parte de la gráfica lleva asociado un aumento en la penetración del material. Lo mismo podemos observar ese cambio de la gráfica, cuando nosotros estudiamos, estos son cloruros totales, qué contribución tienen los cloruros libres y los cloruros totales a este valor total, observamos que es debido fundamentalmente a la descomposición de los cloruros totales. Bien, ahora nuestro proyecto actual está destinado también a intentar establecer cuál es la importancia de este fenómeno, cuál es la causa de este fenómeno y modelizar conjuntamente. Nosotros ya teníamos modelizado la penetración de cloruros en cualquier ambiente, habrá que asociarlo a este proceso de descomposición e intentar transferir esto en la medida de lo posible a las empresas que calculan o a las empresas que proyectan, en la medida que este proceso, que hasta ahora no habíamos tenido en cuenta, puede modificar el cálculo de vida útil de ese material. También es importante comprobar cómo esta composición puede verse afectada por la presencia de la nano. Nosotros no solamente hemos utilizado nanosílice, hemos utilizado también nanoalúmina, incluso nanozinc como bactericida, puesto
que el procedimiento de deposición te permite utilizar más de una variable. Y será importante ver hasta qué punto, qué contribución puede tener el metacaolil en lugar de las combinaciones con los aluminatos convencionales del cemento o la presencia de nanoalúmina dentro de este tipo de materiales. Por último, para que algo se corroa, es muy importante, lo importante es el cloruro libre, pero hay una parte del cloruro que también está fisisorbido. Y en los morteros que tienen nanosílice, vemos que la capacidad del agua fisisorbida cambia significativamente. Va a cambiar eso, la cantidad de cloruro fisisorbido va a determinar el cambio en el contenido del cloruro crítico en este tipo de materiales, va a cambiar el potencial de corrosión o va a cambiar la intensidad de corrosión. Ese proyecto es el que esperamos empezar para determinar en último término cuáles son las ventajas de utilizar este tipo de material nanoestructurado y esperar que con ello podamos ayudar no solamente a que sigan con procedimientos de construcción que en principio les son más cómodos o si no, que tomen las medidas convenientes para que puedan asegurar la durabilidad necesaria. Otro proyecto que hemos empezado no hace aproximadamente año y medio es el estudio de la intensidad de corrosión de aceros y morteros que han estado sometidos a inhibidores. Es decir, nosotros lo que queremos estudiar es la eficiencia de los distintos inhibidores que actualmente hay en el mercado. Estamos estudiando inhibidores superficiales, inhibidores en masa o inhibidores incluidos ya dentro del propio mortero de reparación. ¿Qué es lo que nos ocupa? Lo que nos ocupa realmente, queremos saber cuál es la concentración de principio activo mínimo que permitirá que ese inhibidor actúe, cuál es la influencia del pH, en algunos de los casos ellos mismos están cambiando el pH del medio, cuál es la velocidad de penetración en aquellos casos que ese inhibidor es transferido desde el exterior por impregnación, cuál es la idoneidad de las prescripciones de uso que recomiendan las marcas comerciales y, en último término, cuál es el mecanismo de acción, es decir, en qué medida estos inhibidores pueden ser útiles en el caso de cloruros, en el caso de carbonatación, en función de la intensidad de corrosión que ya se haya producido o en función del medio en que estemos considerando. Por último, y siguiendo las recomendaciones, hablábamos de capacidades. Bien, ¿qué es lo que nosotros ahora mismo estamos haciendo ya? Nosotros estamos trabajando en análisis de materiales en ambientes agresivos y en diseño y evaluación de dosificaciones con altas demandas de durabilidad. Trabajamos para dragados, para FECOR, para Ferrovial, para Pacadar. Hemos actuado en el puente de Rande, en el puente de Palma, en el puente de Ibiza, en el puente de Valencia, en el puerto de Aberdeen, en la autopista de Leizarán. Hemos trabajado también con el Ministerio de Fomento en problemas de corrosión detectados en tirantes de puentes y también hemos trabajado en caracterización y evaluación de patologías, identificando las causas de daño, evaluando el nivel de afección y, en este caso, desde caracterización de áridos en centrales térmicas, contaminación de chimeneas de ladrillo, caracterización de lechadas en tirantes, evaluación de daños en traviesas, etcétera, pues para empresas similares o incluso en parte las mismas que las anteriores. En estos momentos la patología que llega al laboratorio es mucha, porque se está actuando sobre todo en reparación y se está pidiendo fundamentalmente que les demos apoyo para resolver el problema que tienen, pero que también les demos directrices para mejorar en términos de durabilidad los procedimientos tanto constructivos como de fabricación que ya tienen puestos en marcha, puesto que las demandas de durabilidad cada vez son más exigentes y cabe que lo serán aún más en el futuro. En cuanto a las capacidades de material, tenemos las técnicas de caracterización microestructural, análisis térmico, porosidad, permeabilidad, y tenemos acceso a infrarrojos, rayos X, microscopía electrónica o resonancia magnética nuclear de silicio o aluminio. ¿Vale? Hay también técnicas analíticas, pero no sé por qué ahora ha debido pasarse. ¿Vale? Esto es lo que nosotros podemos hacer y ya estamos haciendo ya. Muchísimas gracias. Yo creo que ya...